meditando en esta mañana. La semana pasada hablábamos del pasaje que incluye el versículo que está acá atrás. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y recordando la Navidad, recordamos ese día en que el Señor decidió venir a este mundo a hacerse hombre. Pero hoy quería compartirles un pasaje, por decirlo de una manera, de la otra punta de la vida terrenal de Cristo. Ya llegando hacia el final de sus días aquí, llegando hacia el final de su tiempo acá, es la última noche con los discípulos, el último tiempo con ellos compartiendo antes de la muerte, después los vuelve a ver luego de la resurrección, pero es el último tiempo antes de su muerte en la cruz, las últimas conversaciones. Y siempre me llamó la atención el énfasis que Juan le da a esa última cena, ese último tiempo, el último momento de Jesús con ellos, y cómo registra muchas cosas de las que Jesús enseñó en esa noche. Si nosotros miramos los evangelios, vamos a ver que cada uno de ellos quizás le dio un énfasis distinto en lo que nos contó, en lo que nos dejó registrado acerca del tiempo de Jesús en la tierra. Y Juan quizás, luego de su gran introducción, él cuenta la venida de Cristo de una manera distinta a Mateo y a Lucas. Marcos no nos dice nada, pero Juan lo cuenta desde Dios hecho hombre, no da mucho de los detalles que Mateo y Lucas nos dan, pero sí enfoca Dios haciéndose hombre, vino a vivir entre nosotros, anduvo entre nosotros. Y la mitad del libro Juan lo usa para contarnos algunas de las cosas que él quiere resaltar de la vida de Cristo. Pero la otra mitad del libro la usa prácticamente para contarnos de esos últimos días. Y especialmente esa última noche, dedica varios capítulos para las enseñanzas que Jesús nos da esa noche. Pero si nosotros prestamos atención, vamos a ver que comienza Juan contándonos lo que a él primero le resaltó de lo que Jesús hizo esa última noche. Allí en Juan capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues
está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, Señor, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Y hasta acá nomás vamos a leer, hasta el versículo 17. Vamos a leer el 18 porque lo voy a citar en un momento. No hablo de todos vosotros, yo sé quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora sí, hasta acá nomás. El apóstol Juan toma este pasaje que fue muy significativo evidentemente para él y creo que para todos, y llegan ellos al lugar donde van a celebrar la última cena antes de la Pascua, la cena de la Pascua, antes de la partida del Señor, y estaba todo listo con una excepción. La excepción era, no había siervos. ¿Quiénes habían preparado la cena? Y los discípulos. El Señor, en otros evangelios, tenemos en la narración de que algunos de ellos se adelantaron y fueron, encontraron el lugar y llevaron todas las cosas y prepararon todo el lugar. Dentro de la preparación, estoy seguro que el Señor no les dio ninguna instrucción en cuanto a qué hacer con el siervo. Quizás ellos dijeron, bueno, ya que Jesús dispuso del lugar, seguro que el dueño del lugar va a disponer un sirviente. Y hay algo que se va a destacar en el pasaje, y quizás me escuches repetirlo más de una vez, y es que nadie quería estar en la posición de siervo. Nadie quería estar ahí abajo. Era algo común en la actitud de los discípulos. ¿Qué puesto me toca a mí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el Señor está haciendo un énfasis, queriendo ser para ellos un modelo, un ejemplo. Un modelo y un ejemplo de cómo debían vivir, y este modelo que Él iba a hacer para ellos era lo que le iba a enseñar a ellos cómo el Señor esperaba que ellos vivan mientras estén acá en la tierra. Ahora, ahí ustedes, si siguen el apunte, yo lo traté de dividir en 4 temas, y voy a mezclar un poquito los versículos. El primer tema, el anticipado conocimiento que el Señor tenía. Él, como Dios, sabía, y es interesante porque menciona esta expresión varias veces en el pasaje, que el Señor sabía. Y aún sabiendo, hay cosas que Él vivió y permitió y las dejó avanzar, porque había un plan eterno de parte de Dios. Y quizás, aunque no es lo primero, yo lo quiero marcar como primero, Él sabía de la traición de uno de los 12.
Lo va a marcar en el versículo 2, en el versículo 11 y en el versículo 18. En estos tres versículos, él va a hacer énfasis, aunque en el final del 10 también dice una expresión que en el 11 la refuerza. Ahora, él sabía de Judas, y fíjense el versículo 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Si nosotros miramos lo poco que los evangelios nos dicen de Judas, vamos a destacar una persona interesada en el beneficio económico que podía sacar de la obra, y ese es pan comido para el diablo. El que quiere estar en la obra de Dios para sacar su propio beneficio económico, lo van a enseñar los apóstoles después, acerca de los falsos que enseñan por ganancia deshonesta. Y yo lo veo en ese paquete a Judas, porque es lo que la Escritura nos va marcando, le interesaba lo económico. Algunos que tratan de defenderlo a Judas dicen, no, él lo quiso entregar al Señor para ver si de esa manera cuando lo apresaban, él reaccionaba y se manifestaba como el Mesías. A Judas lo único que le importaba era él y su beneficio personal y qué es lo que él podía sacar. El versículo 11... El final del 10, cuando habla de que están limpios, le dice a Pedro, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Y miren el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Y termina diciendo que el que come, el que mete la mano con él en el plato, es el que se levanta contra él. Y uno dice, ¿cómo? Si sabía por qué lo eligió. Judas podía engañar a los 11. Y de hecho vivió engañando a los 11 de tal manera que nadie se dio cuenta quién era el que iba a traicionar a Jesús. En otra de las historias alguien se acerca a Jesús, o sea, Pedro le hace seña al que estaba al lado, y le dice, pregúntale quién es. Y el Señor dice, bueno, el que mete la mano conmigo en el plato. Entonces, ahí se muestra con cierta claridad quién iba a ser el que lo iba a traicionar. Pero me llama la atención este concepto acá, el del versículo 18, porque es uno de sus amigos, uno de sus discípulos, alguien que compartía la mesa con él. Y esto era Judas. Ahora, él sabía, no lo agarró de sorpresa. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ya tenemos con claridad que el Señor iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Los salmos nos dicen eso. Entonces, al Señor no lo agarró desprevenido, él sabía. Ahora, el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, ¿sabiendo qué? Que su hora había llegado, que se acercaba el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, ¿para qué había venido? Veíamos la semana pasada que el anuncio del ángel era que había nacido un Salvador. Ahora, el Salvador tenía que morir. Jesús, hablándole a Nicodemo, le dice que él iba a ser levantado en la cruz. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuántas veces le dijo a los discípulos? Es necesario que el Hijo del Hombre sea apresado,
enjuiciado por el poder religioso, enjuiciado por el poder gentil y condenado. Ahora, él sabía que su tiempo había llegado. ¿Cuánto faltaba? Un par de horitas. ¿Saben? Jesús estaba cenando con ellos. Después de la cena, los invitó al monte a orar con él y no fueron capaces de estar orando con él. Y después de la oración empezó todo el juicio. Su hora había llegado. Ahora, ¿la hora de qué? Me gusta cómo termina el versículo, o sea, cómo sigue el versículo 1. Había llegado la hora para que pase de este mundo al Padre, pero como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él les había mostrado amor. ¿Cómo? Cuidando de ellos, dándoles un propósito de vida, teniéndolos a su lado, enseñándoles, instruyéndoles, pero no alcanzaba, no era suficiente. Cuando dice los amó hasta el fin estaba dispuesto a un paso más, la muerte, el dar su vida por ellos. Ahora, él sabía que este tiempo se venía. Y el versículo 3, él va a decir, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y al Padre iba. Él sabía, tenía la certeza, la seguridad de que todas las cosas estaban en las manos y en el control de Dios. Un ratito después, unas horitas después, iba a estar en el monte Getsemaní, orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No la quiero en lo humano, señores, es difícil. Ojalá pasase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él sabía el poder del Padre, pero él sabía el plan del Padre. El Padre tenía poder, pero el Padre tenía un plan, y él estaba seguro que aunque pasaba por el misterio de la muerte, iba a resucitar e iba a vivir con el Padre para siempre. Y ya iba a ir al cielo, habiendo tenido victoria. Ahora, cuando pensamos en este concepto que él sabía, nos da tranquilidad de que nada sucede por casualidad. Y frente a esto, de repente, hay una acción, y que es el segundo punto, la acción práctica. Siendo Dios, decidió servir. A mí me llama la atención este pasaje, y más cuando se me viene a la mente Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y qué hizo? Vino. Y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En estos días de Navidad, no sé si te ha pasado, a nosotros como familia nos gusta buscar alguna de las tantas películas de Navidad que anda dando vuelta por ahí y decir, bueno, vamos a mirar algo de la historia de Jesús, tratar de juntar lo que uno lee en la Biblia con algunas imágenes, ayuda. Y cuando uno junta, ¿no es cierto?, todos los pasajes que hay de la Navidad, se te viene enseguida la imagen de un niñito en un pesebre, con la necesidad de papá y mamá que lo cuiden, que lo atiendan, unos sabios de Oriente que veneran al niño, unos pastores que le veneran, un José y María que por el anuncio de los ángeles que recibieron los dos de manera individual, saben quién es, pero creo que les debe haber costado muchísimo entenderlo. Ahora, en la medida que empieza su ministerio y de repente
El primer milagro que tenemos registrado es cuando en las bodas de Caná convierte el agua en vino, y a partir de ahí empieza una sucesión de hechos milagrosos, y ya te olvidás que es siervo. Ya te olvidás que es siervo. No sé si ustedes han prestado atención, pero permanentemente los discípulos lo veían como el Cristo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, el Mesías, el que viene para libertarnos. Y yo quiero estar a la derecha y que mi hermano esté a la izquierda. Jacobo y Juan. Y los otros se enojan, no por la actitud de Jacobo y Juan, sino porque esto nos primeriaron. Es el puesto que yo quería. Ahora, Él es Señor. Él es Señor. Y esa es la actitud que los discípulos tienen, pero Él, siendo Dios, decidió servir. Y los versículos 4 y 5 nos destacan esto. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dejó la comodidad de su posición. Su posición pasa a un segundo plano. Ya la posición para él no era importante frente a ellos. El otro día un periodista destacaba que hubo una reunión de dos presidentes de dos naciones sudamericanas, las dos, y el presidente de un país había ido a visitar a otro. No presté atención qué hecho, qué era el asunto. No estoy seguro si era ahora, no hace mucho porque los dos siguen siendo presidentes el día de hoy. Y destacaban la diferencia, el presidente que había recibido al otro era el presidente de Uruguay, y dice, comieron un asado juntos, y el presidente de Uruguay fue a la parrilla, buscó el asado y se lo servía a este otro. Y este otro ni siquiera se le ocurrió decirle gracias, ¿no? Ahora, lo hace menos. Yo escuchaba a esos periodistas hablar del hecho y lo levantaban en alto, lo engrandecían a este hombre. El servir no me hace menos. Y es esta la actitud que Jesús quería enseñarle a los discípulos. Él dejó. Y si pensás, ¿qué dejó? Dice, dejó su manto. Y a mí me llama la atención que el manto muchas veces está relacionado con un maestro, con un profeta, con un rey. Y lo vas a ver muchas veces. Por ejemplo, cuando Elías ascendió en el carro de fuego al cielo, le dejó su manto a su sucesor, a Eliseo. ¿Sabes? Este manto que el Señor dejó es el mismo manto que unas horas después estaba en el suelo con unos dados arriba para ver cuál de los soldados se lo llevaba. Era el manto que identificaba al maestro. El resto se lo habían repartido, pero este evidentemente le llamó la atención por alguna razón. Y el Señor dijo, no me importa el manto, no me importa la identificación de una posición, de rey, de profeta, de maestro, queda de lado. Y el concepto de ceñirse la toalla es, me hago siervo. El que tenía la toalla era el último en el escalafón. Mirando a todos en la casa, el que tenía la toalla era el que hacía el trabajo de más abajo, dentro de lo que era el funcionamiento de una casa. El apóstol Pablo usa una palabra para siervo
que habla de el remero de más abajo, en un barco de 3 niveles de remo, el de la línea de abajo, que era el que peor la pasaba, esa es la palabra que usa Pablo, para identificar al siervo. Algunos de los que estudian griego ya la están diciendo, sí, yo también la sé en griego, no te preocupes. Pero no es lo importante. ¿Saben? Pablo está hablando de ese último, pero en una casa no era el remero de más abajo, era este hombre, el que se ceñía la toalla, el que tenía la responsabilidad de cuidar a los demás, a los que venían atendiendo de parte de su Señor a las personas. Y cuando toma la toalla, lava los pies y los enjuaga. Y enseguida a mi mente viene Lucas capítulo 7, cuando el Señor Jesucristo entra en la casa de un fariseo, un líder religioso, que lo invita a comer, y mientras está allí comiendo, aparece una mujer y hace este trabajo, no con agua, sino con un perfume costoso, dando lo máximo que tenía. No con una toalla, sino con sus cabellos, porque no pertenecía a esa casa. Ella se metió de colada. Y el fariseo en su mente piensa, si este fuera Señor, se daría cuenta quién es la que lo está tocando. Y Jesús, sin responderle, le dice, te voy a contar una historia. Y cuenta la historia de los dos perdonados, al que se le perdonó poco y al que se le perdonó mucho. Y dice, ¿cuál de los dos piensas que amará más? Y Simón dice, al que más se le perdonó. Bueno, entré a tu casa, no me lavaste los pies, ni me diste beso, ni me diste perfume. Y esta mujer, desde que entró, no ha cesado de lavar mis pies, con sus lágrimas, con el perfume y enjuagarlos con sus cabellos. La actitud del Señor está diciendo, yo me puse a la altura de esa mujer por ustedes. No soy maestro, no soy señor, no soy rey, sino que vine a ser lo más bajo, lo vil y menospreciado de este mundo, porque los amo. Y el Señor le está mostrando a estas personas su gran amor a estos hombres. Y saben, hasta ese momento, todavía estaba Judas, Todavía estaba Judas. Estaba en la lista de aquellos por los cuales el Señor pasó. El Señor amó de tal manera que estuvo dispuesto a ser siervo. Y acá lo que Él está queriendo mostrar es lo que dice, déjenme ir primero a los versículos 6 al 10, el tercer punto. Y acá Pedro tiene una actitud y es confrontada por el Señor. Siendo Dios, Él confronta. Él viene y habla nuestras vidas siempre. Ahora, va a decir más adelante, y voy a volver a eso después, que lo que está haciendo es dando una lección de vida, les está enseñando a ellos cómo tienen que vivir. Esto es lo que está queriendo decirles el Señor. Pero yo me imagino a Pedro el enredo que se le arma en la cabeza. Estamos en la Pascua. Él había dicho lo que le iba a pasar, pero no les entraba. Si ustedes siguen la narrativa de los hechos, van a ver que Pedro hasta tenía una espada por las dudas que tengamos que pelear, para conquistar. Eran 13, Judas los abandona, quedan 12, con una espada contra un ejército. Humanamente hasta era una tontera, ¿no es cierto?
Pero Pedro tenía todavía esto en la mente. Pedro todavía tenía en su mente, bueno, ¿qué vamos a lograr? Está bien, Jacobo y Juan no van a estar uno a la derecha y uno a la izquierda, porque ¿qué dijo el Señor? Eso es algo que solo mi Padre sabe quién. Capaz que me toca a mí, habrá dicho Pedro, ¿no? Pero Pedro luchó permanentemente. Si miramos Hechos capítulo 16, luego que el Señor revela a la iglesia, habla de que va a morir y Pedro le dice, Señor, nunca tal cosa te suceda. No quiero que te pase. En Hechos capítulo 10 lo tenemos a Pedro frente a un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El Señor me está pidiendo algo que no quiero hacer, que va contra mi cultura. Y acá a Pedro se le hace una mezcla. Fíjense el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Está diciendo lo mismo, Señor, vos no vas a hacer esto conmigo, no lo vas a hacer. En su conflicto no logra meter en su cabeza que el Señor, el Maestro, el manto, van junto con la toalla, con el siervo. A Pedro no le entraba, y esta es la gran lección que el Señor les quiere dar. La gran lección que el Señor les quiere dar es que, aunque tengo un reino para ustedes, y la promesa es, seremos reyes y sacerdotes, mientras tanto somos siervos. Mientras tanto somos siervos. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, dice el Señor, mandaría mis ejércitos para que me defiendan, pero mi reino no es de acá. Acá estoy para servir. Y Pedro, con el mismo enredo y matete que tiene en la cabeza, fíjense el versículo 7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, lo vas a entender algún día. ¿Cuándo? Y creo que cuando escribió primera y segunda Pedro lo estaba empezando a entenderlo. Creo que le llevó hasta los días de su muerte terminar de comprenderlo. Si ustedes leen la epístola a los Gálatas van a ver que el apóstol Pablo tiene que hacerle una advertencia a Pedro. Evidentemente siguió luchando toda la vida con algunas cosas. Pero leemos sus cartas y vemos que fue creciendo, fue aprendiendo. Le dice, no lo entiendes ahora, lo vas a entender más adelante. Y con el mismo matete en su cabeza le dice, no me lavarás los pies jamás. Señor, no lo voy a permitir. Ahora, si yo hubiese estado en el lugar del Señor, le dice, che, Pedro, si no querés que yo te lave los pies, ¿por qué no te pusiste vos a lavar los pies? Esa hubiese sido mi reacción. Si crees que no lo tengo que hacer yo, ¿por qué no lo haces vos? Y el Señor no le responde eso. El Señor trata con Pedro y trata de enseñarle una lección a Pedro, pero que le va a servir a todos. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice, Señor, entonces no solo mis pies, lávame también las manos, la cabeza, lávame todo. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, y vuelve a hacer la mención de Judas. Ahora, el Señor va trabajando en la vida de Pedro y lo va llevando a enseñarle una verdad. El apóstol Juan, en su primera carta, nos va a hablar de la importancia de la confesión de nuestros pecados. Y la confesión y la limpieza son prácticamente sinónimos en la Escritura. No hay limpieza si no hay confesión. Y confesión es decir lo mismo que Dios dice en relación al pecado.
una tendencia que tenemos nosotros frente a los pecados, es decir, y son equivocaciones, y son cosas mal hechas, y dice, es pecado, pecado, y no le busques otra palabra. Y no le busques justificativo. Lo hice porque... No, si lo hiciste, no importa el por qué. Es pecado. Y el modelo que podemos ver en esto es algo muy simple y muy sencillo. En aquel tiempo la gente no tenía duchas en su casa. En las ciudades había estanques a las afueras donde la gente iba a sacar agua y se pegaba el bañito ahí. Había incluso lo que llamaba baños públicos. Los romanos especialmente hacían mucho. Y las personas, entre el lugar de limpieza y la casa, por las sandalias en caminos polvorientos, se ensuciaban los pies. Y esto es lo que Jesús le dice a Pedro: Pedro, ya estás limpio. El día de la salvación fuiste hecho justo y el Señor te dio un vestido nuevo y limpio. Pero mientras vas caminando por este mundo, los pies se te ensucian. Y tenés que arreglar esas pequeñas suciedades que se van adhiriendo a tus pies para que puedas tener comunión. Y es lo que el Señor le dice a Pedro: si querés tener parte conmigo, querés disfrutar de mi presencia, de mi comunión, de estar conmigo, busca la limpieza diaria. La limpieza diaria tan necesaria, porque realmente, mientras vamos por la vida, se nos van ensuciando los pies. Pregunto, miremos el año para atrás y la lista se hace muy larga. Miremos el último mes, se achica pero todavía es larga. Miremos la última semana, miremos el día de ayer. Y el Señor dice, todavía hay cosas para limpiar, todavía hay cosas para limpiar. Ellos se habían limpiado antes de llegar a la casa, pero llegando los pies se habían ensuciado mientras venían. Y era necesario esa limpieza. Había una forma de comer. Estaba mirando imágenes, ¿no es cierto?, de la última cena, y casi todas las imágenes de la última cena son una mesa larga con 6 de un lado, 6 del otro y Jesús en el medio. Y ninguna de ellas representa lo que era una cena de esa época. Representa lo que era una mesa de muchos siglos después. La mesa de esa época eran dos opciones: o una mesa baja, donde se apoyaban las cosas, o directamente una manta en el piso. Lo más común en las casas era una mesa baja, donde la gente se podía sentar en el piso alrededor de la mesa, con los pies cruzados o estirados hacia atrás. Eso era lo común de la época. Y la importancia de lavar los pies es porque se llegaba al lugar de la comida sin el calzado. Y uno dice, ¿cuánto olor pueden tener las hojotas? No agarré las mías. Te las sacás y así todo son molestas. Ahora, el Señor dice, hace falta la limpieza. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, tenemos comunión unos con otros. Pero las pequeñas moscas que echan a perder el perfume del perfumista. Lo lindo de la comunión, de poder estar juntos, se estropea por cosas no arregladas, por no lavarnos los pies los unos a los otros. Y esto es lo que el Señor quiere enfatizarle a los discípulos. ¿Saben? Yo quiero darles una nueva manera de vivir, una nueva perspectiva. Y la perspectiva que Él nos quiere dar es bien simple. No hay un Señor que dirige lo que se tiene que hacer. A vos te toca arreglar los asuntos difíciles. Y el Señor dirige ¿quién?
Dice, no, es una comunión del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, donde tenemos que entender el servicio los unos a los otros. Y por eso lo hace el Señor, porque dice, yo quiero empezar, yo quiero ser el modelo para ustedes, yo quiero mostrarles el cómo. Y les vuelvo a decir, aún a Judas, aún al traidor, aún al que sabes que no lo merece, aún el que sabes que te das vuelta y te puede dar una puñalada por la espalda, no importa, el Señor dice, mi responsabilidad igual es tu responsabilidad igual. Ahora, a partir del versículo 12, tenemos la lección práctica. Siendo Dios, Él nos enseña. Primero habló de su programa, su proyecto, de la traición de Judas. Luego mostró lo que es el servicio. Confronta a Pedro, que no quiere aprender la lección de una, pero después, de una manera práctica, nos va a enseñar. Y lo primero que hace después de lavar los pies es volver a su lugar. Él nunca perdió su lugar. Volvió a tomar el manto y se volvió a sentar en la mesa en el lugar que le correspondía. Mostrándonos con esto que su posición no lo limitaba. Él no tenía miedo a perder su posición por tener la actitud de siervo que tenía que tener. ¿Qué hubiese pasado si salía de su lugar a lavar los pies el discípulo que estaba a 2 de Jesús? Lo otro todos se hubiesen corrido y le hubiesen dejado a él a lo último. Ahora, el lugar del Señor nadie se atrevió a tomarlo. Nadie se atrevió a moverse. Y el Señor dice, no saquen ventaja de aquel que se inclina a servir, porque eso es algo que tienen que hacer todos. Él volvió a su lugar, volvió a tomar su manto. Ahora, me gusta porque inmediatamente después de esto, él hace una pregunta y me hace acordar a la predicación de los domingos, cuando enseña el Mati. ¿Qué es lo próximo que nos manda Juli después del domingo? Las preguntas de reflexión. Las preguntas de reflexión. Y esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Después de toda la escena, de todo lo que vivieron, después de su conversación con Pedro, y que les tiene que haber quedado bastante claro, él dice, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben lo que yo les hice? ¿Se dieron cuenta, alcanzaron a dimensionar? Bueno, es simple. Ustedes me llaman maestro y señor. Y está bien porque lo soy. Lo soy. Pero si yo, siendo el Señor y el Maestro, hice esto, ¿por qué no ustedes? Yo no tenía temor de perder nada. Y ustedes no tienen nada. Entonces no tengan miedo de perder el nada que tienen, porque no tienen nada. Siervos inútiles somos cuando hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Estamos para eso. Si hay un Señor, los demás somos todos siervos. Si hay un Señor, los demás estamos todos por igual bajo Él. Quizás con distintos dones, con distintas funciones. Pero hay un Señor, los demás somos todos siervos. Versículo 15. Ejemplo
ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Yo lo practiqué, yo lo hice, ahora háganlo ustedes. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si yo pude hacerlo siendo señor, dejando el manto, dejando mi posición, no tengan miedo, no tengan temor de hacerlo ustedes, háganlo. Y a mí me gusta porque el Señor insiste en decir, lo hice, quiero que lo aprendan y quiero que lo hagan. Mira el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Y cuánto me gustaría que el versículo termine ahí? Pero no termina ahí. Dice, bienaventurados seréis si las hiciereis, si las hacés. A ver, alguien que me ayude. Mateo 5, 6 y 7. No lo busquen. Denme una palabra, ¿de qué se trata ese pasaje tan largo? 3 capítulos. No, las bienaventuradas son los primeros 12, 13 versículos. Los 3 capítulos, ¿cómo lo titularían? ¿Cómo llamaría? El sermón del monte, la predicación de la montaña. El Señor sentado en una montaña predicando 3 capítulos seguidos. ¿Saben cómo termina? El que oye y no hace, lo voy a comparar con el que fundó su casa sobre la arena. Pero el que oye y las hace, lo voy a comparar con el que fundó su casa sobre la roca. ¿Sabes? Acá el Señor está terminando esta gran lección de la misma manera. Ya no a las multitudes, a sus discípulos. Él se iba. Ahora les tocaba a ellos. Cuando estudiamos segunda de Pedro, es lindo ver cómo Pedro escribe su carta. Siervo de Jesucristo. Y que tengo una fe igualmente a la de ustedes. Lo dice al revés, ¿no es cierto? Que ustedes tienen una fe igual que la mía. Poniéndose en el mismo nivel, ya no por encima. Esa lucha que habían tenido mientras el Señor vivía, de tener un puesto, una posición, un lugar, el Señor lo baja. Y quizás esta es la última lección en ese sentido. Y justo antes de su muerte, cuando es el máximo de su entrega, es el máximo de lo que Él va a dar por ellos. Y le dice, es bueno que lo sepan. Ustedes vieron lo que yo hice. Escucharon lo que les dije, lo que les enseñé mientras hablaba con Pedro. Pero les quiero dar un desafío, un paso más. Pónganlo en práctica. Vívanlo. En su día a día. Y vuelvo a decir algo que en otra cuestión también lo dije la semana pasada. No miremos lo que otro tiene que hacer hacia mí, sino que es lo que yo tengo que hacer hacia otro. Porque hay una tendencia humana, común. Tengo necesidad. ¿Quién me la va a cubrir? Y el Señor dice, no, el otro tiene necesidad. Fíjate vos si la cubrís. ¿Qué vas a hacer para lavar los pies de alguien hoy? Y el énfasis acá, si lo tomamos con lo que el Señor le dice a Pedro,
ya estáis todos limpios, necesitas que alguien te limpie los pies, y le va a decir, tienen necesidad de que alguien se los lave, es porque hay un hermano, una hermana que está viviendo una situación de pecado de la cual no logra salir, no logra desenredarse. Quizás es contra vos, quizás es contra otro. Lavarle los pies significa ocuparte de él, de ayudarlo y acompañarlo a que pueda volver a la comunión con el Señor. Y es un desafío de parte del Señor para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana? Y acá hay un énfasis de parte del Señor. No la vivan en forma individual. Tienen que vivirlo en comunidad. Es la única forma de lograrlo. No lo vivan como una isla, 2 o 3 de ustedes solitos por un lado, sino como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y de esa manera vamos a tener la oportunidad que el Señor nos invita a hacer, a vivir. ¿A quién puedo yo, desde donde estoy hoy, ayudar a animarse en la comunión con Dios, volver a la comunión con Dios, vivir en la comunión con Dios? Y el Señor espera que yo como siervo sirva viendo las necesidades de los otros. El Señor Jesucristo podría estar sentado a la mesa doliéndose de sí mismo. Pobre de mí, me van a matar. ¿Saben dónde hizo eso el Señor? Unas horas después, frente al Padre. Pero en la comunión con los discípulos estaba para servir. En la comunión con el Padre, en el lugar de la soledad, en el Getsemaní, lloró y dice que sudó grandes gotas como de sangre. Claro, ahí sí, pero frente a los discípulos, Él estaba para servir. Siendo Dios, Maestro, Señor, se hizo siervo. Era la única forma en que pudiese llegar a nosotros. ¿Oramos? Gracias te damos, Padre, por este tiempo que podemos disfrutar en la comunión unos con otros, en la comunión contigo. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos mirar el modelo, el ejemplo de Cristo, para que, mirando su modelo y su ejemplo, nosotros sepamos cómo vivir. Señor, gracias porque nos permites oír esta enseñanza. Queremos ser felices como tu palabra lo promete, bienaventurados, y para ello necesitamos vivirla, hacerla. Señor, que en nuestro andar podamos bendecir otras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.